Hola chicos, ¿cómo andan? Soy la profe Belén Vargas y en la clase de hoy vamos a ver el impuesto a los bienes personales. Este impuesto surge fundamentado en que la capacidad contributiva no solamente está dada por las rentas o el consumo de los bienes y servicios, sino también por la potencialidad de esos consumos, evidenciada por el poder adquisitivo que el individuo dispone, representado en la propiedad de un patrimonio. Este patrimonio representa una reserva de poder adquisitivo para su propietario, capaz de ser utilizada en cualquier momento. Por esto es que lo consideramos un índice de capacidad contributiva. Este impuesto se rige por la Ley 23.966 y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario 127 del 96. Grava los bienes que las personas físicas y o sucesiones indivisas poseen el 31 de diciembre de cada año. Características. El impuesto es personal, porque va a tomar en cuenta las características personales del contribuyente. Es directo, porque es de difícil traslación. Es indirecto, porque grava una manifestación indirecta de la capacidad contributiva. Es progresivo. Este impuesto es progresivo por escala. Ya van a ver que se liquida de una forma muy parecida al impuesto a las ganancias. Es periódico, porque se debe determinar y abonar una vez por cada periodo fiscal, es decir, una vez por cada año calendario. Es un impuesto de emergencia. Actualmente la vigencia del impuesto está prorrogada hasta el 31 del 12 del 2022 y es recaudado por la Nación. Objeto del impuesto. Este impuesto recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior. Grava la posesión o pertenencia de estos bienes en todo el territorio de la nación. Sujetos. Los encontramos en el artículo 17 de la ley. Personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en la República Argentina por sus bienes situados en el país y en el exterior. Y las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior por sus bienes situados en la República Argentina. Dentro de los sujetos encontramos algunos casos especiales. Sujetos del exterior que trabajen en el país sin ánimo de permanecer en él solamente van a tributar sobre los bienes que tengan en la Argentina. Sociedad conyugal. Acá tenemos que ver varias cositas. La ley, cuando nos habla de sociedad conyugal, nos habla de marido y mujer. Con la sanción de la ley 26.618 de matrimonio igualitario, se produjo confusión sobre cómo debíamos aplicar la ley. Por eso, mediante una circular de FIP, se aclaró que corresponderá atribuir a cada cónyuge, es decir, ya no hablamos de marido o mujer, sino de cónyuge, la totalidad de los bienes propios, los bienes gananciales adquiridos con el producido del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en los puntos anteriores en la proporción que hubiese contribuido a su adquisición. Esta es la forma en que la sociedad conyugal va a poder liquidar el impuesto. También hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial reemplazó el régimen económico del matrimonio por dos modalidades: la comunidad de bienes y la separación de bienes. La comunidad de bienes es similar a lo que ya existía previamente. En la separación de bienes, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes personales. Si no se puede probar la propiedad de un determinado bien, pertenece a ambos cónyuges en condominio. En esta modalidad no existen bienes gananciales. Menores de edad. Los padres que ejerzan la patria potestad y los tutores o curadores declararán en representación de los menores los bienes que le pertenezcan a estos. Funcionarios públicos del exterior. Se van a considerar domiciliados en el país los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones, que en el ejercicio de sus funciones se encuentren en el exterior, así como los familiares que los acompañen. Condominios. Cada condómino resulta sujeto del impuesto.
debiendo incluir en su declaración jurada la parte que le corresponde en la titularidad de esos bienes. La cesión de la nueva propiedad de un inmueble con reserva de usufructo. Acá puede suceder dos cosas: que esta cesión de propiedad del inmueble sea a título oneroso o sea a título gratuito. Cuando es a título oneroso, el sujeto del impuesto será el 50% el usufructuario y el 50% el propietario. Esto quiere decir que van a liquidar este impuesto por mitades. Cuando es a título gratuito, va a declarar el 100% el usufructuario. Sucesión indivisa. La sucesión indivisa residente en el país será contribuyente por los bienes que posea el 31 de diciembre, en tanto esa fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o validez del testamento que cumpla la misma finalidad. Es importante destacar que si el fallecimiento de una persona se produce entre el 31 de diciembre y la fecha de vencimiento para presentar las declaraciones juradas, el contribuyente es el causante, pero el responsable por deuda ajena es el administrador legal o judicial de la sucesión o, a falta de este, el cónyuge superstite y los herederos. Sujetos sustitutos. Las sociedades regidas por la Ley 19.550 deberán liquidar e ingresar el gravamen correspondiente a los titulares de las acciones o participaciones en dichas sociedades, en tanto el tenedor sea persona humana o sucesión indivisa residente en el país o en el exterior y o una sociedad o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, ente o patrimonio de afectación residente en el exterior. La alícuota a aplicar para poder calcular cuál es el monto que debe ingresar es del 0,50% sobre su patrimonio. Para el socio será no computable y a cada socio le corresponderá reintegrar el monto que surja de calcular el porcentaje de participación sobre este 0,50%. Bienes en el país de sujetos del exterior. El sustituto debe residir en el país y tener con los bienes la relación o nexo que menciona la ley. Los sustitutos deben ingresar con carácter de pago único y definitivo por estos bienes al 31 del 12 de cada año la alícuota del 0,50%. Estos sustitutos serán los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal que se encuentre domiciliada en el país y que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de los bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a este sujeto del exterior. Bienes situados en el país. Los encontramos en el artículo 19 de la ley. Los inmuebles ubicados en el país. Los derechos reales sobre esos inmuebles: dominio, condominio, propiedad horizontal, usufructo, uso, habitación, anticresis, etc. Las naves y aeronaves de matrícula argentina. Los automóviles patentados o registrados en el país. Los bienes muebles registrados en el país. Los bienes muebles del hogar o residencias transitorias cuando el hogar o residencia estuvieran en el país. Los bienes personales del contribuyente situados en el país. Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraran al 31 del 12 de cada año en el país, aunque su situación no revistiera carácter permanente, siempre que no corresponda otro tratamiento. El dinero y los depósitos en dinero, los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente emitidos por entes públicos o privados cuando estos tuvieran domicilio en el país. Los patrimonios de explotaciones unipersonales en el país, los créditos cuando el deudor esté radicado en el país, los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábricas o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de estos y las licencias respectivas cuando el titular del derecho a licencia en su caso
estuviese domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año. Bienes situados en el exterior. Están enumerados en el artículo 20. Los inmuebles ubicados en el exterior. Los derechos reales sobre inmuebles ubicados en el exterior. Las naves, aeronaves y automotores de patente extranjera. Bienes muebles y semovientes situados en el exterior, siempre que hayan permanecido fuera del país por un periodo igual o superior a 6 meses antes del 31 del 12 de cada año. Esto es para sujetos no residentes. Los títulos, acciones y participaciones en empresas radicadas en el exterior. Los depósitos en instituciones bancarias del exterior, siempre que permanezcan más de 30 días en el exterior en el transcurso del año calendario. Los créditos cuyos deudores se domicilian en el exterior. No obstante, si el crédito se origina como consecuencia de una transferencia a título oneroso de un bien que se encuentra situado en el país o como consecuencia de actividades desarrolladas en el país, como por ejemplo una prestación profesional, se va a considerar que se encuentra en el exterior cuando haya permanecido allí por más de 6 meses desde la fecha de exigibilidad hasta el 31 de diciembre. Exenciones. Se encuentran en el artículo 21. Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su efecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones, solo a condición de reciprocidad. Eso es muy importante. Cuentas de capitalización individual y seguros de retiro, cuotas sociales de cooperativas, los bienes inmateriales, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes similares, bienes amparados por las franquicias de la Ley 19.640, que es aplicable a las operaciones o actividades que se realizan en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Los inmuebles rurales, cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, títulos y bonos emitidos por el Estado, los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas por la Ley 21.526, a plazo fijo, caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro u otras formas de captación de fondos, de acuerdo con lo que determine el Banco Central. La exención no comprende las cuentas corrientes. Pagos a cuenta. Reconoce el pago a cuenta de impuestos similares en el exterior. El artículo 25 de la ley, en su último párrafo, nos dice que los sujetos del impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares que consideren como base imponible el patrimonio de los bienes en forma global. Este crédito solamente se va a poder computar hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados en el exterior con carácter permanente. Régimen de anticipos. Esto lo encontramos en la Resolución General 2151 del 2006 en el artículo 21. Las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país deben determinar e ingresar 5 anticipos en concepto de pago a cuenta del impuesto. Para calcular el importe de cada anticipo, se va a aplicar el 20% sobre el monto del impuesto determinado en el periodo fiscal anterior, una vez que se le haya detraído de corresponder la suma computada como pago a cuenta por los gravámenes similares pagados en el exterior. En el caso de que el importe obtenido sea inferior o igual a 1.000 pesos, no se deberá abonar el anticipo. Bueno chicos, acá termina mi video. La profe Lorena les va a subir un video donde sigue con este tema y les explica la evaluación y la liquidación del impuesto. Cualquier cosa, ustedes saben que en nuestras clases nos pueden consultar. De todas maneras, este es un tema muy sencillo que no suele verse con tanta profundidad, pero no lo descuiden porque esto sí se evalúa en el examen final. Si te toca en esa bolilla, siempre se hacen preguntas
¿sí? Así que ténganlo presente.